Algunas claves para entender por qué la lucha contra la extorsión del gobierno de Xiomara Castro será un fracaso, orientándose hacia un gobierno de corte semidictatorial con la perversión del estado de excepción. El sacrificio de los derechos y libertades a cambio de una aparente seguridad. Como era de esperarse, Xiomara Castro se ha aguantado las ganas de imitar las políticas de seguridad del presidente salvadoreño Nayib Bukele. Pues recientemente la presidenta ha presentado un discurso belicista y aguerrido al declarar la guerra a la extorsión. Pero está claro que una cosa es el discurso y otra muy diferente son los hechos. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Una primera interrogante que me surge es por qué la presidenta ha elegido la problemática de la extorsión como tema de urgencia para librarle una guerra, cuando existen otras problemáticas acuciantes que han sido demandadas como prioritarias por la misma sociedad hondureña, como puede ser el desempleo, la falta de oportunidades, la pobreza, la carencia de la canasta básica, la violencia directa con el asesinato o la delincuencia común. Con esto no estoy queriendo decir que la extorsión no sea un tema de urgencia, pero sí me llama poderosamente la atención que la presidenta no haya elegido otro problema de calado económico o de protección social para buscarle una solución integral inmediata. Hay quienes sugieren que se debe a una simple campaña mediática para levantar su popularidad, que en este primer año de gobierno se ha visto desplomada estrepitosamente. Pero bien, sigamos con las observaciones. Esta iniciativa por parte de la presidenta de combate a la extorsión tiene muchos puntos débiles que sugieren un débil impacto social, sobre todo por problemas en la dotación económica o presupuestaria, problemas en la parte jurídica, organizativa o de transparencia. Si hacemos una comparativa con la estrategia bien elaborada y desarrollada por el presidente Bukele, donde la estrategia de combate contra las maras y pandillas y el crimen organizado se ha realizado en diferentes etapas y programas. Se ha cohesionado diferentes departamentos de la administración pública en el Estado, lo que ha conllevado que el presidente salvadoreño haya realizado un gran desembolso económico para pasar del discurso a los hechos. El presidente Nayib Bukele ha destinado un presupuesto para la seguridad pública de 1.715 millones entre el 2019 al 2022. Esto equivale a unos 571 millones de dólares por año. Por su parte, la administración de Xiomara Castro solo se ha destinado en materia de seguridad pública 7.850 millones de lempiras para el año 2022, lo que equivalen a 316 millones de dólares al año, de los cuales solo destinará para desarrollar su estrategia o plan de lucha contra la extorsión 40 millones de dólares. Una cantidad bastante pírrica si lo comparamos con las dotaciones que el presidente Bukele ha destinado a su última estrategia de acorralamiento a las maras y pandillas, que ha sido de 80 millones de dólares como una dotación suplementaria a lo destinado en los presupuestos generales del Estado. Hay una diferencia muy grande entre hacer las cosas bien o hacerlas mal, entre hacerlas en serio o decirlas únicamente por hacer propaganda política. Y el claro ejemplo es la diferencia entre la correcta y bien organizada estrategia de Bukele y la atropellada e improvisada intención de la presidenta Xiomara Castro. Existe un déficit de 255 millones de dólares en el presupuesto de Xiomara respecto al presupuesto del presidente Bukele para tomarse en serio la lucha contra la extorsión y el crimen organizado, teniendo en cuenta que la población hondureña casi duplica a la población salvadoreña. Estos son datos extraídos de fuentes del gobierno de El Salvador y del gobierno de Honduras, del decreto número 107/2021 de la Gaceta. Pero ahora vayámonos a la parte del presupuesto de defensa, es decir,
la dotación presupuestaria que se le ha dado al Ejército de Honduras. En el caso de nuestra nación, es la mayor partida presupuestaria que el gobierno de Xiomara Castro ha asignado. Por encima de la salud, la educación, las políticas sociales, estamos hablando de aproximadamente 9.336 millones de lempiras, 377 millones de dólares. Y para el 2023 se prevé una asignación de 427 millones de dólares. Sin embargo, en el caso del gobierno Bukele, este destino al ejército es de 256 millones de dólares, mientras Bukele ha decidido dignificar la labor de la policía y de los soldados con mejores equipos de protección, construcción de nuevas sedes, capacitación constante y los respectivos bonos. El gobierno de Xiomara Castro ha creado más desigualdad entre las distintas administraciones y secretarías del Estado, otorgando partidas presupuestarias no en base a las necesidades reales de la sociedad, sino en base al sistema clientelar de premios y regalos para mantener contento a los militares y al estrato político. Los militares que siguen fuera de los cuarteles toman mayor relevancia, pues se ha fortalecido económicamente y materialmente aún más a la policía militar del orden público, con la compra de equipo militar y aéreo, por mandato del señor Manuel Zelaya. No nos olvidemos que se trata de una policía militar de corte dictatorial, creada en el 2014 bajo la administración de Juan Orlando Hernández, y que la nueva administración de Castro ha dedicado a mantenerla bajo sus servicios. Todo hay que decirlo, que a las Fuerzas Armadas no se les han impuesto sanciones tras el golpe de Estado del 2009 y tras la comisión de crímenes de lesa humanidad generados con las desapariciones forzadas de muchos ciudadanos. Sinceramente, qué poca memoria tienen los políticos en Honduras. Xiomara Castro ha premiado a los militares con un mayor presupuesto. ¿Pero con qué fin lo está haciendo? ¿Para que no le den un golpe de Estado? Está claro que este tipo de acciones contradicen su plan de gobierno, donde la presidenta Xiomara Castro había planteado una desmilitarización de la sociedad durante su administración. Otra de sus promesas incumplidas. Otra clave que revela que la lucha contra la extorsión será un fracaso es la poca previsión y dotación en tres ejes fundamentales: falta de formación y bajo número de los efectivos policiales, falta de construcción de cárceles y falta de dotación material y financiamiento a los tribunales. En El Salvador hay entre 40 a 45 mil policías y militares involucrados en tareas de seguridad pública, mientras en Honduras a duras penas se llega a los 38 mil policías y militares. E insisto en la diferencia poblacional entre Honduras y El Salvador. Honduras tiene una población aproximada de 11 millones de habitantes y El Salvador tiene una población que ronda los 6 millones. Este es un dato muy importante para entender la dimensión de la problemática en Honduras respecto a la de El Salvador, en la lucha contra las maras, la extorsión y el narcotráfico. Por otra parte, el cuerpo policial en Honduras sigue coludido con los grupos criminales del narcotráfico y las maras y pandillas, con lo cual hay un reto muy grande para adecentar realmente el cuerpo de la Policía Nacional de Honduras, pero los objetivos marcados en la lucha contra la criminalidad. Otro aspecto importante por parte de la administración del presidente Bukele es que el presidente se apoya más en el cuerpo policial que en el cuerpo del ejército para librar la batalla contra las maras y pandillas. De ahí que haya una mayor preponderancia de la policía, que tiene unos 18,000 agentes. En este aspecto, veo muchas dificultades en la campaña que ha lanzado la presidenta Xiomara Castro en la lucha contra la extorsión y el crimen organizado, por la falta de recursos económicos y humanos y dotación de efectivos. La presidenta es consciente de ello. Por este motivo, a diferencia de Bukele, quien está desarrollando las estrategias de lucha frontal contra las maras a nivel nacional, es decir, en todo el territorio de El Salvador,
la presidenta Xiomara solo lo focaliza en las grandes ciudades, con predominancia en Tegucigalpa y San Pedro Sula. No hace falta ser un experto en seguridad para darse cuenta que esta política de seguridad focalizada y no generalizada en todo el territorio nacional de Honduras conducirá el juego del gato y el ratón entre los criminales y el cuerpo de seguridad. Pues al no estar la estrategia desarrollada en todo el territorio nacional, los criminales irán a aquellas zonas del país donde no hay un amplio despliegue de los efectivos de la policía, como puede ser la zona sur, la zona occidental y oriental de la nación. Esto representará un gasto de recursos económicos y materiales con un bajo impacto en los objetivos para acabar con la extorsión y la criminalidad en Honduras. Por otra parte, hay que tener en cuenta que el sistema carcelario de Honduras ya está colapsado. Imaginémonos que hay un encarcelamiento masivo, como se está haciendo en El Salvador. Pregunto yo, ¿a dónde los van a meter a todos los extorsionadores y pandilleros? ¿Dónde están las cárceles, presidenta Xiomara? En este mismo sentido, todos estos nuevos privados de libertad deben pasar por un proceso judicial. Los tribunales actualmente están desbordados debido a la falta de presupuesto y capital humano. Mi pregunta es, ¿cuánto tardará el proceso judicial y el trabajo pericial para determinar la culpabilidad de los presupuestos extorsionadores o delincuentes? Me parece que ocurrirá lo mismo que lleva pasando durante años. Se captura el delincuente y a los días sale en libertad por falta de pruebas debido a la falta de personal y herramientas de investigación. Así de simple y así de triste. Bien, ante esta situación de desorganización, de acción prematura precipitada por parte del gobierno de Xiomara Castro, de intentar emular la Nayib Bukele administración contra la lucha de maras y pandillas, me parece que a Xiomara le queda muy grande este reto. Sobre todo por la falta de previsión y de rigor organizativo. Me atrevo a decir que solo hay una manera de evitar que la falta de dotación presupuestaria y material sea un obstáculo en la lucha contra la extorsión y el crimen organizado, que es utilizar la declaración de estado de excepción. Es decir, la suspensión de ciertos derechos y libertades y utilizar tanto la mano militar como el poder arbitrario por decreto ejecutivo. En palabras llanas, saltarse ciertos decretos constitucionales y el procedimiento judicial de encarcelamiento. Es decir, hacer allanamientos en barrios y colonias sin permiso del juez y realizar encarcelamientos extrajudiciales. ¿Por qué digo esto? Porque Xiomara Castro tiene otro gran problema, que es la falta de apoyo del poder legislativo y del poder judicial. Situación que dista mucho de lo que le está sucediendo a Bukele, quien sí tiene el apoyo del legislativo y del aparato judicial. Parece inevitable que el gobierno de Xiomara Castro se convierta en un gobierno aún más despótico, como lo fue en su tiempo el gobierno del extraditado Juan Orlando Hernández. Y me parece que esta es la línea que apoya Manuel Zelaya Rosales: militarizar Honduras con la excusa de luchar contra la delincuencia y el narcotráfico. De allí el alto presupuesto que le han asignado al ejército y el dejar todas las fechorías cometidas por los altos jerarcas militares en la completa impunidad. Tengan en claro, ciudadanos y ciudadanas de Honduras, que nos encontramos a las puertas de un estado de excepción, de corte semidictatorial, el cual se irá desarrollando progresivamente. Dentro de muy poco, las libertades y derechos de los ciudadanos hondureños se verán mermadas en nombre de las políticas de seguridad ciudadana, repitiéndose la misma argucia que en su momento utilizó el dictador Juan Orlando Hernández. Ahora el clan oligarca de los Zelayas las estarán utilizando. Están afilando las maquinarias estatales para reprimir a los disidentes, a los contrarios, a los que piensan diferente. Que se prepare la bancadita liderada por Jorge Cálix, que se preparen ciertos medios de comunicación, pero sobre todo que se prepare la sociedad hondureña.
pues la democracia y el Estado de Derecho se convertirá en puro eufemismo, en simples conceptos que escucharán en los discursos de estos políticos una y otra vez, tipo Hugo Chávez. Todo en nombre del pueblo, un pueblo doblegado, paralizado, porque se le ha inoculado el discurso del miedo. El miedo, al igual que la información, son dos herramientas poderosas que la clase política hondureña sabe utilizar con mucha destreza. Si no reaccionamos a tiempo, como una sociedad indignada por todo lo que acontece e intentan ocultarnos, Honduras seguirá siendo un país militarizado y los derechos y las libertades de los ciudadanos serán suspendidos a través del estado de excepción impuesto desde Casa Presidencial. Mientras la delincuencia seguirá en las instituciones del Estado, con los clanes familiares de oligarcas políticos, empresarios y banqueros que prestan su sistema financiero para ocultar el dinero del narcotráfico y la corrupción. Y en los barrios y colonias de Honduras seguirá la pobreza, la desigualdad, la violencia, los asesinatos y el sufrimiento de nuestros ciudadanos. Tomar acción como sociedad, como pueblo unido y organizado, no es una opción, sino una imperiosa necesidad para la supervivencia de la democracia, del Estado de Derecho, pero sobre todo de nuestra libertad como ciudadanos de la República de Honduras. Gracias por su generoso tiempo y atención.